Historias que parecen de novela, pero que, a medida que se desarrollan, nos muestran que incluso detrás de los rostros más encantadores, de las parejas más adoradas por el público, existen dolores silenciosos. Una de esas historias es la que une, o más bien desun, a dos íconos del espectáculo latinoamericano. Guillermo Dávila, el inolvidable galán venezolano que conquistó corazones en toda América Latina con su talento y carisma, y Giselle Blondet, la bella y talentosa actriz y presentadora puertorriqueña, cuya dulzura y determinación la convirtieron en una figura entrañable para millones. Durante años, el público los vio como una pareja de ensueño. En pantalla, irradiaban química. Fuera de cámara, muchos aseguraban que el amor era real. Pero tras el telón de las luces y el glamour, una sombra comenzó a extenderse. Un rumor de infidelidad, un susurro que se fue volviendo clamor. Una herida que, con el tiempo, terminaría en ruptura. Fue cierto. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué escondía Guillermo Dávila? ¿Por qué cayó tanto tiempo? Y lo más importante, ¿qué confesó cuando, finalmente, rompió el silencio? Corría la década de los 80, una época dorada para las telenovelas. Guillermo Dávila, luego de triunfar como cantante juvenil, se consolidaba como uno de los galanes más cotizados de la televisión hispana. Su sonrisa encantadora, su voz romántica y su aura rebelde lo convertían en el ídolo de toda una generación. Por su parte, Giselle Blondet, aún joven pero ya con una fuerza escénica admirable, comenzaba a brillar con luz propia, no solo como actriz sino como una personalidad sólida en los medios. Cuando se conocieron, dicen los más cercanos, la química fue inmediata. No fue una relación que empezó por compromiso ni por conveniencia mediática. Fue, según testigos, una conexión genuina. En cada entrevista que daban juntos, en cada aparición pública, sus miradas hablaban más que las palabras. Se reían, se apoyaban, se tomaban de la mano. Para muchos, estaban destinados a estar juntos. Pero los romances nacidos bajo el foco de los reflectores rara vez gozan de intimidad. Y a veces, el amor más puro puede ser víctima del mundo que lo rodea. Todo parecía ir viento en popa. Giselle estaba enamorada, Guillermo se mostraba comprometido. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a circular rumores de que Dávila mantenía encuentros secretos con otras mujeres, especialmente durante sus giras musicales. En más de una ocasión, el actor y cantante fue fotografiado en situaciones comprometedoras. Pero siempre lo negó. Pero dentro del corazón de Giselle, algo ya no cuadraba. Había silencios que hablaban más que 1000 palabras. Ausencias que no se podían justificar. Cambios en el comportamiento de Guillermo que no eran casualidad. Giselle, mujer inteligente, comenzó a hacerse preguntas. Y aunque intentó confiar, el rumor se volvió más fuerte cuando en ciertos círculos de prensa se comenzó a mencionar el nombre de una joven actriz con la que Dávila habría tenido un romance durante la filmación de una producción. El problema no era solo la infidelidad en sí, era la traición emocional, la sensación de que lo que estaban construyendo se derrumbaba por una decisión egoísta. Por una aventura pasajera que terminó desmoronando un proyecto de vida. Quienes conocen de cerca la historia aseguran que Guillermo Dávila fue víctima de su propio ego y fama. Estaba en el pico de su carrera, rodeado de fans, de tentaciones, de oportunidades constantes de vivir una vida sin compromisos. La presión de mantener su imagen de seductor, de hombre libre, lo llevó a tomar decisiones que, a la larga, lamentaría profundamente. Uno a veces no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y yo perdí algo muy valioso por no saber poner límites, por no respetar lo que había construido con una mujer que valía la pena. La infidelidad no fue una estrategia. Fue una debilidad, una falta de madurez emocional, una manera torpe de buscar algo que ya tenía pero que no supo cuidar. No se conoce con exactitud el momento en que Giselle Blondet decidió ponerle punto final a la relación, pero sí se sabe que lo hizo con dignidad, con el corazón roto pero la frente en alto. No hubo escándalos públicos, no hubo gritos ni venganzas. Solo un silencio firme, una distancia que hablaba de dolor. Giselle, con el tiempo, continuó con su carrera, creciendo como actriz y luego como presentadora. Guillermo, por su parte, se mantuvo en el mundo artístico, pero según sus propias palabras, algo en él se quebró. El romance terminó, pero la huella emocional fue profunda. Para ambos, y especialmente para Dávila, quien más tarde reconocería que aquel error lo marcaría de por vida. Por mucho tiempo, la prensa especuló sobre lo que realmente ocurrió. Fue solo una aventura, una relación paralela, una traición emocional más que física. Guillermo Dávila rompió el silencio años después, cuando ya el tema parecía parte del pasado. Lo hizo en una entrevista íntima, lejos de los grandes titulares, más como una confesión personal que como una estrategia de prensa. No supe amar como ella lo merecía, dijo. No fue
Fueron varias veces. No con la misma mujer. Yo era muy joven, muy inmaduro, y no entendía que el amor no es solo sentir bonito, es cuidar, es respetar, es no hacer lo que sabes que va a lastimar al otro. Yo hice todo lo que no debía hacer. Me pasé la vida tratando de llenar un vacío que yo mismo provocaba. Perdí a la mujer que más me ha amado y no hay día en que no me arrepienta. Aquí viene uno de los momentos más impactantes de esta historia. Durante aquella confesión, Dávila reveló algo que nunca antes había dicho. Yo tenía miedo, mucho miedo, miedo de ser padre otra vez, miedo del compromiso real, miedo de que mi historia se repitiera. Venía de una infancia muy dura, de relaciones familiares rotas, y aunque lo tenía todo, me sentía vacío. No lo decía, no lo mostraba, pero vivía con una tristeza interior que no sabía manejar. Y eso me llevó a autodestruir lo más hermoso que tenía. Ese fue el verdadero secreto. La tristeza interna, el vacío emocional, la necesidad constante de validación, el pánico al compromiso verdadero. No era un hombre malintencionado. Era un hombre herido, que no supo sanar a tiempo. Y en ese proceso, arrastró consigo a la mujer que lo amaba de verdad. Por su parte, Giselle nunca habló mal de Guillermo. Nunca lo descalificó públicamente. Nunca lo utilizó como excusa. Al contrario, siguió adelante con su vida, siendo madre, trabajando, reinventándose. Y aunque tuvo otras relaciones, ella misma ha dicho en entrevistas que aquella ruptura le enseñó a amarse más a sí misma, a no mendigar amor, y a priorizar su paz emocional. El amor entre Guillermo Dávila y Giselle Blondet no terminó con gritos, ni con odio. Terminó con tristeza, con una verdad dolorosa. El amor no siempre basta cuando uno de los dos no está listo para amar de verdad. Guillermo perdió a la mujer que pudo haber sido su compañera de vida. Y aunque la vida le dio nuevas oportunidades, el recuerdo de aquel amor fallido lo marcó profundamente. No solo por el arrepentimiento, sino porque entendió demasiado tarde que el verdadero amor no se traiciona. Esta historia no es solo el relato de una infidelidad, es un espejo para todos. Nos recuerda que el amor no se sostiene con palabras bonitas, sino con acciones coherentes. Que las heridas emocionales no tratadas terminan dañando a quienes más amamos. Que la fama, el éxito, el poder, no llenan los vacíos del alma. Y sobre todo, nos enseña que es mejor enfrentar nuestros miedos antes de perder aquello que más valor tiene en la vida. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a que te suscribas a este canal, le dé me gusta, comentes tu opinión y compartas este video con alguien que necesite reflexionar sobre el verdadero valor del amor y las decisiones que tomamos. Porque a veces, un error puede marcar toda una vida, pero también puede convertirse en el punto de partida hacia una verdad más profunda. Hay historias que parecen sacadas de un guión de telenovela. Historias donde el amor, la pasión, la traición y el silencio conviven en un mismo escenario. La vida de Guillermo Dávila, conocido como el ídolo de una generación, no ha estado exenta de esos ingredientes. Desde su fulgurante ascenso en la televisión y la música hasta los romances que lo vincularon con grandes figuras del espectáculo, uno de los más comentados, y a la vez más dolorosos, fue el que sostuvo con la reconocida presentadora Giselle Blondet. Pero detrás del brillo, la fama y las portadas de revistas, se escondía un capítulo silenciado por años, una infidelidad, una confesión tardía y un amor que terminó por romperse. Este es el relato profundo y humano de cómo un hombre amado por millones ocultó una parte crucial de su vida personal. Hoy, Guillermo Dávila rompe el silencio y revela esa tragedia sentimental que, por décadas, prefirió callar. ¿Fue realmente infiel a Giselle Blondet? ¿Qué lo llevó a tomar decisiones que terminaron en un triste final? ¿Qué había detrás de ese romance que, una vez descubierto, cambió su destino amoroso para siempre? En esta extensa introducción, conocerás la biografía de Guillermo Dávila, desde su niñez hasta su vida actual. Analizaremos su vida personal, sus momentos más brillantes en la música y la televisión, y nos sumergiremos en los romances que marcaron su camino, en especial el más comentado de todos, el que tuvo con Giselle Blondet, y la infidelidad que terminó separándolos. Además, te revelaremos lo que por muchos años Guillermo ocultó y que nadie imaginó. Una verdad dolorosa, una paternidad negada, y la redención que llegó demasiado tarde. Guillermo José Dávila Ruiz nació el 18 de marzo de 1955 en Caracas, Venezuela. Desde muy pequeño mostró un carácter inquieto, sensible y soñador. Creció en una Venezuela vibrante, llena de oportunidades para los jóvenes talentos. Pero también fue un niño marcado por la ausencia emocional y las exigencias sociales. Como muchos artistas, Guillermo encontró en el arte un refugio. El canto y la actuación no solo se convirtieron en sus pasiones, sino en las herramientas para expresar lo que sentía y lo que no podía decir con palabras.
Comenzó su carrera en el teatro, participando en obras juveniles y estudiando con disciplina. Fue en el teatro donde comenzó a forjarse el carácter de un actor comprometido, capaz de transmitir emociones con la mirada. Su paso a la televisión no tardó en llegar, y allí comenzó una carrera que lo llevaría a convertirse en un ícono. Guillermo alcanzó la fama internacional en la década de los 80 con telenovelas como Ligia, Elena y Nacho, junto a la actriz Alba Roversi. Su papel como Nacho, el joven cantante que lucha por su amor en medio de las diferencias sociales, lo convirtió en un ídolo juvenil. Pero su carrera no se limitó a la actuación. Paralelamente lanzó su carrera como cantante, con baladas románticas que se volvieron himnos para toda una generación. Canciones como Solo pienso en ti, Tesoro mío y Sin pensarlo dos veces lo posicionaron como una de las voces más importantes de la música romántica en español. Fue un artista completo, cantaba, actuaba y llenaba estadios. Pero esa popularidad también trajo consigo una vida personal expuesta, compleja, y muchas veces, llena de silencios. En medio del éxito, los rumores de romances, traiciones y secretos comenzaron a rodearlo. Uno de ellos, con el paso del tiempo, resultaría ser cierto, el que tuvo con Giselle Blondet. A principios de los años 90, Guillermo Dávila vivía uno de los momentos más exitosos de su carrera. Fue entonces cuando conoció a Giselle Blondet, una joven presentadora y actriz puertorriqueña que también brillaba con luz propia. La química entre ambos fue inmediata. El romance se convirtió rápidamente en noticia, pues ambos eran figuras queridas por el público. La relación fue intensa, apasionada, y aunque intentaron mantenerla en privado, los medios seguían cada paso. Para muchos, eran la pareja perfecta, carismáticos, talentosos y enamorados. Se hablaba incluso de matrimonio. Pero pronto comenzaron los rumores. Había algo que no encajaba del todo. Guillermo era un hombre con fama de galán, y Giselle, aunque confiaba en él, comenzó a recibir señales contradictorias. ¿Quién era esa mujer que aparecía constantemente en las grabaciones? ¿Por qué Guillermo evitaba ciertas llamadas? El rumor de una posible infidelidad comenzó a ganar fuerza. Durante mucho tiempo, la prensa especuló sobre las infidelidades de Guillermo. Pero uno de esos rumores resultó ser cierto. Aunque él nunca lo confirmó en su momento, el tiempo se encargó de sacar la verdad a la luz. Guillermo había mantenido una relación paralela mientras aún estaba con Giselle Blondet. La otra mujer en cuestión no era una desconocida, formaba parte del medio artístico y mantenía una relación intermitente con el cantante. Algunos aseguran que incluso hubo un hijo de por medio, aunque Guillermo tardó años en reconocer públicamente esa paternidad. Cuando Giselle descubrió la verdad, el golpe fue demoledor. No solo se sintió traicionada como pareja, sino también expuesta públicamente. En entrevistas posteriores, Giselle ha hablado del dolor que vivió, sin mencionar directamente el nombre de Guillermo, pero dejando entrever que esa relación la marcó profundamente. Años después de la ruptura con Giselle, Guillermo Dávila finalmente habló. En una entrevista íntima, con la voz quebrada, confesó que durante su vida había cometido muchos errores. A veces uno no sabe valorar lo que tiene hasta que lo pierde, dijo. No mencionó nombres, pero muchos entendieron que se refería a Giselle Blondet y a aquella infidelidad que nunca terminó de asumir en su totalidad. Pero la confesión más impactante llegó con el caso de Vasco Madueño, el hijo que tuvo con la cantante peruana Jessica Madueño. Durante años, Guillermo se negó a hacerse una prueba de ADN, y luego, se mantuvo en silencio ante los reclamos públicos de Vasco. Fue solo tras una gran presión mediática y una oleada de apoyo al joven, que Dávila accedió a reconocerlo oficialmente como su hijo. En palabras de Guillermo, cometí errores. Me equivoqué como hombre, como padre, y como pareja. Pero no quiero irme de este mundo sin reconocer mis faltas. ¿Por qué alguien con tanto éxito, con tanto talento, decidió ocultar algo tan importante como un hijo? ¿Por qué no enfrentó a tiempo los rumores de infidelidad y eligió callar? Lo que muchos no sabían es que Guillermo cargaba con una serie de heridas emocionales desde su infancia. Según cercanos, creció con una figura paterna ausente, lo que marcó su forma de enfrentar la vida y las relaciones. El miedo al compromiso, a repetir errores, y la presión del medio artístico terminaron afectando su capacidad para ser sincero consigo mismo y con quienes lo rodeaban. Guillermo no solo ocultaba un romance, escondía dolor, arrepentimiento y una necesidad profunda de perdón. Su vida fue una lucha constante entre el ídolo y el hombre de carne y hueso que temía mostrar su vulnerabilidad. Hoy, Guillermo Dávila vive alejado de los grandes reflectores. Aunque aún realiza algunas presentaciones musicales, su prioridad ha cambiado. Ha intentado acercarse a su hijo Vasco, y aunque no ha sido fácil, al menos existe un canal de comunicación.
Ha confesado públicamente su deseo de enmendar lo que se pueda, y ha pedido perdón a quienes defraudó. Giselle Blondet, por su parte, rehizo su vida, aunque también ha confesado que esa relación fue una de las más dolorosas de su vida. Guillermo vive con la conciencia de un hombre que supo amar, pero que también supo destruir ese amor por sus propios miedos. Hoy, busca la paz que por tantos años le fue esquiva. Una paz que no se compra con fama, sino con honestidad. La historia de Guillermo Dávila es, en el fondo, la historia de muchos hombres que han tenido todo en las manos, pero han perdido lo esencial por no saber enfrentar sus emociones. Su relación con Giselle Blondet, la infidelidad, el hijo oculto, los años de silencio, todo eso es parte de una misma narrativa, la del miedo a ser verdaderamente visto. Cuando finalmente rompió el silencio, el daño ya estaba hecho. Pero al menos, pudo liberar el alma. En palabras del propio Guillermo, a veces, la fama no te deja ser humano. Pero al final, todos buscamos lo mismo, amor, perdón y un lugar donde podamos ser nosotros mismos sin miedo. Si te conmovió esta historia, te invitamos a suscribirte, darle like, dejar tu comentario y compartir este video con quienes también quieran conocer la verdad detrás de los ídolos que alguna vez creímos perfectos.